Bueno, ¿qué podemos hacer como cuidadoras, cuidadores, mamás, papás, abuelas, abuelos de un niño o niña que está atravesando una pérdida? Lo primero que tenemos que repetirnos es que es bien importante que los niños y las niñas tengan un adulto referente, de confianza, que esté dispuesto, accesible, cercano, para poder conversar sobre estos temas difíciles, para poder conversar sobre lo que les está doliendo en ese momento, que esté disponible. Necesitamos una persona adulta disponible. Muchas veces las personas nos dicen, es que yo estoy con mi dolor y es muy difícil acompañar. Eso es cierto, ¿sí? Pero tenemos que acordarnos que los niños y las niñas en ese momento es un momento de muchísimos cambios, se transforma, se trastoca su vida cotidiana, entonces es necesario que tengan alguna figura adulta que esté cerca y que esté acompañando y que esté accesible y que siempre pueda estar muy alerta de lo que el niño o la niña quiere comunicar, que lo pueda acompañar, que pueda estar cercano en un vínculo de mucha confianza y de mucho apoyo. Otro tema importante es cómo comunicamos y quién comunica sobre la pérdida. A veces también es frecuente que nos cueste mucho trabajo, por ejemplo, si fallece el papá, que a la mamá, porque está con su dolor, le cueste mucho trabajo dar la noticia y se lo encargamos a alguien más. Aquí es importante que la persona que notifique, que la persona que le cuente al niño o a la niña lo que ha pasado, sea también la persona afectivamente más cercana a él o a ella. No delegar esta tarea, no delegar la notificación en alguien más, en un tercero. Quizás instintivamente, porque estamos envueltas en nuestro dolor, es lo primero que nos sale, pero hay que acordarnos que quizás esta es una de las noticias más importantes que puede recibir ese niño o esa niña en su vida, y entonces es igualmente importante que se la dé su ser familiar cercano más querido. Ahora bien, las personas adultas a veces pensamos que los niños y las niñas no saben, no entienden, no se dan cuenta, ¿no? Les estamos subestimando muchas veces. Entonces, cuando pensamos de esa manera, lo que sucede es que los dejamos atrás, que no los integramos, que no los dejamos participar de lo que está sucediendo en ese grupo familiar. Y cuando estamos hablando de una pérdida, es que está sucediendo algo muy importante, algo muy movilizador. Entonces necesitamos confiar en que las niñas y los niños tienen habilidades para hacer frente a ese dolor, si son bien acompañadas, acompañados, e integrarlos, dejarlos participar siempre considerando su edad, su etapa de desarrollo y el interés del niño o la niña. Una vez que nosotras les explicamos lo que va a suceder, ellos pueden tomar decisiones, pero si no les integramos, no les incorporamos, no los dejamos participar, pues va a ser muy difícil que ellos puedan elaborar o trabajar con la pérdida que han tenido. Se recomienda entonces usar la palabra muerte. Esto sí es una recomendación muy especial. A veces usamos otros términos en general porque nos generan también quizás menos dolor a nosotras como personas adultas. Usamos frases como se fue al cielo, está descansando, se fue de viaje. Entonces es muy importante que nosotras usemos la palabra muerte. Hace un ratito les hacía la invitación a incorporar a la muerte como parte de las conversaciones cotidianas, y esto va en la misma lógica. O sea, necesitamos usar las palabras correctas, claras y concretas, ¿no? Aunque nos dé un poco de temor a nosotras. ¿Por qué? Porque el funcionamiento, ¿no? de cómo los niños y las niñas entienden la información que damos, a veces es muy literal. Si nosotras decimos está descansando, ¿no? Tu papá está descansando, para los niños y las niñas eso significa que el papá se fue a dormir y que ya no despertó nunca más. Entonces puede suceder, y ha sucedido con algunos niños y algunas niñas, que en el momento en que ellos se van a dormir o ellas se van a dormir, sienten ese temor a que les puede pasar lo mismo que les pasó a su ser querido cuando se fue a descansar. Entonces sí es muy aconsejable que utilicemos las palabras adecuadas en un lenguaje sencillo, de nuevo, acorde a la edad de los niños y las niñas, y siempre tomando el pulso, digamos, quien va dictando el ritmo y la calidad y los contenidos de la conversación son los propios niños y niñas a partir de sus preguntas. Nosotras, el niño o la niña pregunta, nosotras contestamos, ¿sí? No hace falta dar información de más. Quien va guiando la cantidad, calidad, contenido son los propios niños y niñas a partir de las preguntas que nos van haciendo. También pensando en lo que comunicamos, tenemos que tener siempre en el radar que existen algunas ideas sobre la muerte que son muy difíciles de entender
complejas de entender para los niños y para las niñas, y sobre todo si nosotros no las explicamos. Una de ellas es que la muerte es universal, que nos va a pasar a todas y a todos. A veces los niños y las niñas piensan que eso no les va a suceder a ellos, o que su papá o su mamá nunca se van a morir. Entonces es importante ir trabajando sobre esta idea de que la muerte forma parte del continuo de la vida. También otra idea muy difícil de entender, y en esto las caricaturas ayudan mucho, es que la muerte es irreversible, no hay vuelta para atrás. Una vez que sucede, no es como en las caricaturas que el personaje cae muerto y vuelve a revivir y sigue con su vida cotidiana. Cuando las personas fallecemos, cuando los niños y las niñas tienen la pérdida de un familiar, ese familiar no va a volver a vivir. Y la otra cosa muy importante es que explicarles que hay razones físicas por las cuales las personas morimos, hay causas físicas por las que morimos. Entonces, cuando explicamos que lo que deja de funcionar es el cuerpo, que esa persona ya no tiene las sensaciones que tenía, que ya no va a comer, que ya no va a correr, que no va a jugar, eso también genera muchas certezas, porque estamos dando una razón física para algo que el niño o la niña no puede no tener todavía las herramientas para comprender de la manera adecuada. Y acordémonos que cuando nosotras no damos la información concreta, clara, asertiva, correcta, lo que sucede con los niños y las niñas es que ellos empiezan a fantasear, ¿no? Toda la información que nosotras no demos, ellos la completan con fantasías, con su imaginación, con la información que pueden recibir de otros entornos. Entonces es muy importante que con un lenguaje muy sencillo podamos dar esta información a los niños y a las niñas. Otra cosa que tenemos que tener claras las personas adultas para poder acompañar bien es que necesitamos normalizar los cambios. Hace un momento hablábamos de estas respuestas habituales, frecuentes, normales que puede haber frente a la pérdida de un ser querido. Y es muy importante que lo tengamos en consideración, porque quizás si el niño o niña está más irritable y hace un berrinche, lo primero que nos surge es enojarnos mucho a nosotras y detonar a veces incluso situaciones de respuestas violentas de nuestra parte, o agresivas o hostiles contra ellos y contra ellas. Entonces, acordarnos siempre que esto que el niño está experimentando, que está expresando, son respuestas normales frente a una pérdida que ha tenido, que necesita simplemente del acompañamiento de una persona adulta que pueda estar ahí para hacer algo con ese enojo. No significa que vamos a dejar que el niño o la niña se enoje, haga berrinches y quizás agreda incluso a sus hermanos, a sus hermanas, a algún compañero de escuela. Tenemos que también estar preparadas con herramientas para saber qué hacer frente a eso. Sin embargo, es importante que sepamos que son respuestas habituales que pueden suceder durante algún tiempo. Esto nos permite además no asignarles como una etiqueta de enfermedad o patológica a eso que está viviendo el niño o la niña. Cuando pensamos que esas respuestas son normales y que las personas adultas también, frente al dolor que estamos sintiendo, vamos experimentando, expresando otras tantas respuestas, entonces eso permite que normalicemos lo que está sucediendo, ¿no? Eso no significa dejar de acompañar, dejar de estar presente, dejar de estar cerca, pero nos permite, por ejemplo, no salir corriendo a un psicólogo, no salir corriendo a un hospital psiquiátrico. Lo que el niño o la niña está viviendo son respuestas, son naturales, normales frente a esa pérdida. Otra cosa muy importante que tenemos que hacer las personas adultas es mostrar nuestras emociones. A veces pensamos que tenemos que ser muy fuertes, ¿no? En esta lógica de cuidar a los niños y a las niñas, y que ese ser fuerte implica mostrarnos sin emociones, como que nada nos pasa, volver a la vida cotidiana de manera muy rápida, sin dar tiempo para procesar la pérdida. Sabemos que cuando nosotras todo el tiempo estamos modelando cosas con nuestros niños y nuestras niñas, entonces si nosotras permitimos expresar, les decimos cómo nos estamos sintiendo, también estamos propiciando que ellos lo hagan, ¿no? Enseñando que se vale estar triste, que se vale estar enojado, que se vale conversar y que hay un adulto que está listo para recibir esas emociones, para dialogar sobre ellas, para ponerlas sobre la mesa, quizás para estar triste juntos y juntas en algún momento. Eso es muy, muy importante. Y también otra herramienta que podemos echar a andar es cómo hacemos para crear vínculos con ese ser querido a pesar de su ausencia física.
¿no? Entonces, esto puede hacerse de muchas maneras. Podemos establecer algunos rituales que permitan que el niño o la niña, en México tenemos muchos, ¿no? Rituales que permitan que ese niño o esa niña siga en contacto con su ser querido, ¿no? Que no está físicamente, pero que fue una persona y seguirá siendo una persona muy importante a lo largo de su vida. Hay personas que han hecho álbumes colectivos con imágenes, con recuerdos, con objetos que para el niño o la niña son importantes y que le recuerdan a su familiar querido, con canciones que cantaban juntos, con cuentos, ¿no? También hay muchos materiales en cuentos que nos permiten trabajar el tema de la muerte con los niños y las niñas de manera más accesible y en un lenguaje apropiado para ellos y para ellas. Lo importante aquí es que el niño o la niña sepa que no es borrón y cuenta nueva, que la persona, su ser querido, su mamá, su papá, no desapareció del planeta y nada más, ¿no? Que puede seguir habiendo un vínculo y que seguramente esa presencia le va a estar acompañando a lo largo de su biografía, a lo largo de su vida. Bien, entre las manifestaciones que ya nombramos, también es importante quizás estar muy alertas a los cambios en conductas, decíamos, de hábitos de alimentación y de sueño. Niños y niñas que cambian sus hábitos de alimentación, por ejemplo, que comen mucho o que empiezan a comer muy poquito. Lo mismo con el sueño, que duermen mucho o que empiezan a dormir muy poquito, que tienen pesadillas, que sueñan con el familiar, es muy frecuente también. Tenemos que estar alertas a esas manifestaciones y saber que durante un tiempo van a ser seguramente respuestas que van a aparecer, que van a ser frecuente que el niño o la niña viva eso. Temas de aislamiento, seguramente, de sus pares, posiblemente, de sus referentes sociales que antes eran muy importantes, quizás ahora no está con la disposición de seguir conviviendo con ellas y con ellos mucho. Gobierno de México.